versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7, nos dice así la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Lo lee conmigo una vez más, por favor? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Padre, gracias por tu palabra que es bendita, gracias por el privilegio que me concedes. Ahora, Señor, yo te pido que hables a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. La semana pasada comencé un tema sobre, estamos en tiempos donde se celebra Navidad, el tema sobre 5 razones por las cuales Jesucristo tuvo que venir, tuvo que nacer. 5 razones por las cuales Jesucristo tenía que nacer, o nació, como usted quiera presentarlo. Rápidamente recordando, miramos 3 de las razones. La primera de ellas era que Jesucristo, una de las primeras razones, bueno, ahí están las 3, Jesús tuvo que nacer debido al pecado de la humanidad. Acuérdense, por la decisión mala de Adán y Eva, pecaron, vino condenación y toda esa condenación se pasó a todos los descendientes, de los cuales somos nosotros. Segunda razón, Jesús tuvo que nacer porque Dios quería revelar su propio carácter a la humanidad y ser nuestro mediador, ser nuestro salvador. Tercera razón, Jesús tuvo que nacer para eliminar los pecados de la humanidad a través de un sacrificio perfecto. Amén. Hoy vamos a terminar las 5 razones y la cuarta sería que Jesús tuvo que nacer para que Dios pusiera su espíritu a disposición de toda la humanidad, porque si lo cual no hubiera sido posible. Y mire, ¿cuánto necesitamos al Espíritu Santo en nuestros días? Es triste que muchos cristianos descuidamos la relación con el Espíritu Santo y por esa razón no hay un crecimiento espiritual. Mire, lo que nos va a llevar al cielo es la salvación en Cristo Jesús. O sea, haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si nos da salvación y la promesa de la vida eterna. Pero para poder perseverar y mantener nuestra salvación con temor y temblor y ser salvos al final, necesitamos al Espíritu Santo. Y eso indica andar en la carne en contra de andar en el Espíritu. El andar en la carne, aunque la persona sea salva, puede haber peligro de perder su salvación. Escuche bien eso, lo cual mucha gente no entiende. Y el libertinaje, el pecaminosidad en su vida, no entienden, ¿verdad? De que no es solamente aceptar a Cristo, venir a la iglesia. Dios requiere santidad. Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y para poder yo vivir en santidad, necesito andar en el Espíritu, necesito ser guiado, necesito ser influenciado, necesito ser transformado, cambiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Jesús no hubiera venido, muerto y resucitado y partido, no hubiera venido tampoco el Espíritu Santo. Por esa razón, esta cuarta razón, Jesús tuvo que nacer para que Dios pusiera su espíritu a disposición de toda la humanidad. Pero no significa que toda la humanidad pueden tener al Espíritu Santo. Solamente aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios lo ofrece a todos. Así como Dios ofrece amor a todo el mundo, también ofrece la obra y el trabajo del Espíritu Santo en la vida de la persona. Porque mire, Jesús no solo tuvo que nacer, sino que tuvo que pagar el precio por nuestros pecados a través de su muerte. Era necesario. Luego, resucitar para ascender al Padre como nuestro sumo y perfecto sacerdote. Solo entonces la humanidad en general podía recibir y beneficiarse de lo como lo llama la Biblia, del don increíble del Espíritu Santo. Nos dice la siguiente escritura en Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí estamos hablando de ese estruendo, ese avivamiento que tuvieron los apóstolos, los discípulos, 120 allá en Jerusalén, cuando descendió el poder del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, Jesús tuvo que nacer, porque si no hubiera nacido, no hubiera muerto y no hubiera resucitado. Por eso la Escritura dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, los apóstoles no fue que alguien les dijo, ellos fueron testigos oculares, fueron presenciales. Ahora, dice, así que exaltado sea Jesucristo por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. O sea, era necesario, era un plan, era el plan, o sea, la promesa del Padre, la promesa que tenía que venir el Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿por qué fue esencial el nacimiento físico de Jesús para que sus seguidores recibieran el Espíritu Santo? La respuesta es la siguiente: porque nadie es digno de recibir el Espíritu Santo. Nadie es digno de recibir el Espíritu Santo. Y para poder ser dignos o estar listos, necesitamos ser engendrados por Dios a través del Espíritu Santo para poder heredar esa vida espiritual y esa vida eterna. O sea, una persona que en este momento oiga de este tema y le diga Espíritu Santo ven a mi vida, no funciona así. Esa persona tiene que nacer de nuevo, tiene que cambiar su vida. Por lo tanto, nos dice, aquí es donde la conversación que tuvo Nicodemo con el Señor Jesús, allá en Juan capítulo 3, versículo 3 al 6, nos dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí, en esta conversación, vemos a un hombre intelectual, un hombre que conocía de las leyes, pero no tenía la idea de lo que Jesús estaba hablando. Porque Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. En su humanidad, en su intelectualidad, él no entendió, no discernió, y él creía que pues tenía que volver a meterse al vientre de la madre y nacer. Una pregunta, una declaración bien vaga, ¿no? ¿Cómo puede suceder? Pero él no entendía. Por eso en el versículo siguiente, en el versículo 5 y 6, el Señor Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando habla del agua, muchos tratan de decir el bautismo, pero no. El agua, nacer del agua es nacer a través del mensaje del Evangelio. Porque el agua en la Biblia muchas veces es símbolo de la palabra de Dios que purifica, que limpia, que transforma. Por eso una persona tiene que nacer primero de la palabra. Esa palabra que es el Evangelio de Cristo, o sea, creer en Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, el que no naciere del agua, ¿y qué más? Y del Espíritu. Aquí entra la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente divino de Dios que viene a cambiar, a transformar y a hacer nuevas criaturas. Amén. Ese es el nuevo nacimiento. Sin el obrar del Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento, no hay nacimiento espiritual, no hay salvación. El Espíritu Santo es el que se encarga de cambiar la vida de la persona cuando se arrepiente y acepta a Cristo como Señor y Salvador y es declarado ya como un hijo de Dios. Por eso necesitamos. ¿Y cómo trabaja esto? Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo lo está regenerando.
lo está cambiando, lo está transformando, lo está santificando, lo está dotando. Y ya cuando en el momento que la persona dice, Jesucristo, tú eres el Señor, te acepto, me arrepiento, amén, amén, la oración de confesión, en ese momento el Espíritu Santo hace todo eso. Regenera, cambia, transforma, redime y hace una obra maravillosa y santifica. Amén. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para ser salvos. Ahora, la salvación prioritaria es de Cristo. Porque si Cristo no hubiera muerto, no hubiera derramado su sangre, no hubiera resucitado, entonces el Espíritu Santo no podría tampoco transformar y cambiar la vida de la persona. Es una unidad, es una unión, es un trabajo en equipo. Por eso Cristo provee su sangre preciosa y en otras palabras, lo que nos limpia, lo que nos salva es la sangre de Cristo. Amén. ¿Y quién es el que la aplica? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la sangre de Cristo para cambiarnos, para justificarnos, para redimirnos. Y al final de todo, la gloria es a Cristo. Pero como Cristo, Padre y el Espíritu Santo son Dios, la gloria es para Dios. Amén. Amén. Entonces se da cuenta, la sangre de Cristo tiene el poder para salvar, para transformar, para cambiar. Y el Jesucristo la dio, Jesucristo la derramó y el Espíritu Santo la aplica para salvarnos. Amén. Amén. Por eso, y si Cristo no hubiera nacido, no hubiera muerto. Y si no hubiera muerto, no habría derramamiento de sangre. Y sin sangre preciosa, maravillosa, eterna de Dios, no habría salvación. Entonces el Espíritu Santo no podría aplicarla. Pero gracias a Dios que Cristo nació, murió, dio su sangre preciosa, resucitó y el Espíritu Santo a través de ese poder de la sangre de Cristo nos salva, nos regenera, nos cambia, nos justifica, expía nuestros pecados y nos santifica. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Por eso que Cristo tenía que nacer. No es cuestión nada más de pastorcitos, de regalos y todo eso. Para nosotros el nacimiento de Cristo es uno de los pilares más grandes que tenemos. ¿Sabe cuáles son los dos pilares doctrinales que nosotros tenemos, que debemos defender, que debemos de siempre estar defendiendo y creyendo? Es el nacimiento y la resurrección. Amén. Esas son las doctrinas principales, fundamentales del cristianismo. Si Cristo no hubiera nacido, no habría esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, tampoco. Tenía que nacer y tenía que resucitar. Amén. Por eso, y si se da cuenta, son las dos doctrinas esenciales, principales del cristianismo, que son más atacadas y que son más como descuidadas, y que trata el mundo y Satanás de desviar a la gente de ellas dos. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo. ¿Qué se hace en estos días? Recuerden nuestra posición. Nadie sabe cuándo nació Cristo. Alguien puso que el 25 de diciembre. Bueno, pues por lo menos un día se celebra. Ya las demás cosas que salen ya son obsoletas, no son importantes. Lo importante es que Cristo nació un día. Y damos gloria porque Él nació. Amén. Pero como la gente desvía, Satanás usa a la gente, los medios de comunicación, para desviar el motivo principal de la natividad, del nacimiento de Cristo. Sí mencionan a Cristo, pero no le dan gloria a Cristo. Comida, regalos, pero se olvidan de Jesús. La Biblia no nos dice de que tenemos que celebrar su cumpleaños, pero si así fuese, se da cuenta, ¿cuántos de ustedes tuvieron un regalo este 24-25? Todos tuvimos un regalo, unos más que otros, muchos regalos. Pero si le pregunto, ¿cuántos de esos regalos decía para Jesús? Ninguno. ¿Por qué? Porque pues nosotros la gente no se enfoca en eso. Usan el pretexto de Navidad para comer, para regalarse y estar en familia. Que está bien, no es malo. Malo la comida cuando comemos de más. Está bien, es bonito. Porque es cuando más la familia se une. Es cuando más la familia está. Y después de mucho tiempo de no verse, familia se junta. Pero lo importante aquí es hacerlo en un espíritu que dé gloria a Dios. La mayoría de gente celebra Navidad tomando, fumando, bailando, que eso no da gloria a Dios. Eso no da gloria a Cristo. Y
tristemente muchos cristianos lo hacen, porque dicen ser cristianos. Nosotros nos reunimos, o sea, todo lo que hagamos de palabras y hechos, ya sea en Navidad, en Año Nuevo, en el Día de Acción de Gracias, todo tiene que ser para dar gloria a Dios. Amén. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos no contristamos al Espíritu Santo estos días? Porque comer también es mucho comer también no creo que es bueno. Y más cuando hay gente que tiene hambre, que usted supo y no les debe comer. También eso es malo. La glotonería es mala. Hay un pecado, un espíritu de glotonería. Y hay otras cosas más. Por eso, mi hermano, era necesario que Cristo naciera, para que el Espíritu Santo viniera a hacer una obra en la vida de cada creyente. Amén. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque por su nacimiento abrió las puertas para que el Espíritu Santo, después que Él ascendió al Padre, viniera a ayudar. ¿A quién vamos a necesitar el resto del año? Al Espíritu Santo. ¿A quién vamos a necesitar el próximo año? Al Espíritu Santo. Dios Padre y Dios Hijo lo enviaron para auxiliarnos, para que sea nuestro consolador, nuestro ayudador, hasta que lleguemos ¿a dónde? Al cielo. Porque el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Ese es el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Quinta razón. Jesús tuvo que nacer para que Dios redimiera a la humanidad. Mire, la salvación de la humanidad dependía de que Jesús hiciera tres cosas. Vuelvo a repetirlo. La salvación de la humanidad dependía de que Jesús hiciera tres cosas. Primero, viniera a la tierra. Y eso es lo que ya hemos estado hablando, su nacimiento. Segundo, viviera una vida perfecta, santa y perfecta. Porque el sacrificio que tenía que hacer este cordero, tenía que ser un cordero perfecto, sano. En la ley no se podía sacrificar a Dios animales con defectos. No se podía. Si usted llegaba con un corderito ahí mayugado o quebrado, arrugado o cicatrizado, no se lo aceptaba. El cordero tenía que ser perfecto. No tenía que hacer. De esa manera, para poder redimir el pecado de la humanidad, el cordero que tenía que darse en sustitución de la humanidad tenía que ser perfecto. Por eso Cristo, como Dios, no puede morir y no puede hacer sacrificio. Por eso tomó forma de hombre, porque el hombre sí puede morir. Pero ese hombre, ese cuerpo que él tomó, tenía que ser perfecto en todos los sentidos. Tercero, tenía que morir con el sacrificio perfecto por los pecados del mundo entero. Para que cada desobediencia, para cada hombre y mujer que alguna vez haya vivido, se puedan tener la oportunidad de ser perdonados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, tuvo que nacer, tenía que venir a la tierra, tener una vida perfecta y morir por los pecados del ser humano. Por gente que no lo merecíamos. ¿Cuántos merecemos que Cristo haya nacido por nosotros? Y menos que haya muerto por nosotros. Nadie es digno de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nadie. Pero ahí es donde está la gracia de Dios, el regalo de Dios, la misericordia de Dios y sobre todo el amor de Dios por usted y por mí, que no éramos dignos. Amén. Pero despreciamos el sacrificio de Cristo. No, de ninguna manera. Antes, por el contrario, damos gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, porque Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Damos gracias por él. Mire, por todo esto es otra forma de decir que Jesús tuvo que nacer porque es nuestro Redentor. La escritura siguiente, Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya. ¿En quién dice tenemos redención? La palabra redención significa liberación, rescate. Toda persona que no tiene a Cristo está prisionera del pecado y de Satanás, de los malos deseos, de los placeres, de los temores, de las emociones negativas. Pero Cristo, cuando viene a la vida de la persona, lo redime, lo rescata, lo hace libre por el poder de su sangre preciosa. Amén. ¿Y qué es lo que Él nos rescata principalmente? Él nos provee el perdón de pecados según que las riquezas de su gracia. ¿Cuál gracia? De que nos dio a su Hijo unigénito, Dios Padre. La gracia de Dios significa un regalo no inmerecido que nos da la oportunidad de conocer y de tener la salvación y la vida futura, la vida eterna. Amén. Amén. Por eso Él tuvo que nacer para venir a redimirnos, para que fuera Él el redentor de toda la humanidad y mayormente de los que lo aceptamos. En 1 Corintios 1:30 nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y, una vez más, redención. O sea que aquí, en Cristo Jesús, porque Él nació, Él murió, Él resucitó, estamos nosotros hechos sabiduría en Dios. O sea, tenemos la sabiduría de Dios. Somos justificados. Justificación significa que no se nos toman en cuenta nuestras malas obras. O sea que aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, Dios nos justifica. Es como cuando usted, lo pongo muy simple, cuando usted llega tarde al trabajo porque se le ponchó una llanta de su carro. Y prueba. O digamos le dio una enfermedad, el virus, y comprueba. ¿Lo corren por eso? No, porque usted justifica la razón de su ausencia o de su tardanza. Asimismo en lo espiritual es la justificación. Yo llegaba tarde, yo era deudor con Dios, yo tenía que pagar el precio del pecado. Pero gracias a la sangre de Cristo, Él me justificó delante del Padre. Y cuando el Padre me llama a cuenta, ya me dice: ok, tú hiciste esto, lo otro y lo aquello, pero estás justificado por la sangre de Cristo. Amén. Estás justificado por lo que mi Hijo hizo en la cruz del Calvario. A eso se refiere. Esa es la justificación. Hemos sido justificados gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para poder estar delante del Dios Santo, tenemos que ser santos. Y por eso ahí viene la santificación. Somos declarados en ese momento de ser salvos, somos declarados santos delante de Dios, porque nadie que no es santo puede estar ante la presencia de un Dios santo. Amén. Y eso lo hace el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Y por último, como dice el versículo, y redención. Rescatados, somos rescatados. Amén. Somos rescatados por Cristo Jesús. Eso de la redención en el Antiguo Testamento tiene un mensaje y aplicado a Cristo maravilloso. La redención era mayormente en el pasado, se podían vender tierras o familias y después tener la oportunidad de redimir esas personas o esas tierras. Por ejemplo, una persona que alguien que moría y sus tierras estaban allí, un pariente cercano podía comprar y rescatar esas tierras. Entonces tenía que haber esclavitud, tenía que haber personas que estaban en esclavitud, que necesitaban ser redimidas. Imagínense, los padres a veces a los hijos de las hijas las vendían como esclavos por un tiempo, por una deuda que tenían. Imagínense si un día hiciéramos eso, con las deudas que tenemos, ¿cuántos hijos tendríamos empeñados por ahí? En aquel entonces convenía tener hijos para, ok, yo, 7 años, 6 años y a 7 años te rescato. Pero para poder rescatar, tenía que ser pariente cercano, estar interesado y tener el dinero, es lo más importante. Esa era la ley de la redención. Si usted fuera el pariente cercano de la persona más cercana
y tuviera interesado, pero no tuviera dinero, no se podía hacer. O si tuviera dinero y no tuviera interesado, tampoco se podría realizar tal cosa. Entonces, ¿qué significa así? Tenía que ser un pariente cercano, que estuviera interesado y que tuviera el dinero para el rescate, para redimir a aquella persona. Pues Cristo hizo algo así. Nosotros éramos esclavos ¿de quién? Del pecado y de Satanás. Necesitábamos ser redimidos, rescatados, pero para eso necesitábamos un pariente cercano que estuviera interesado y que tuviera la forma de pagar nuestra deuda. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en su encarnación al venir a esta tierra. Se hizo nuestro pariente cercano tomando forma humana. Y al venir nos demostró que Él estaba interesado por usted y por mí. Porque el Hijo del Hombre, dice en la Escritura, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué nos falta? Pariente cercano se encarnó. Y al venir le demostró su interés. ¿Qué le hace falta? El precio a pagar. Pues ahí el precio es que a través de su sangre preciosa Él pagó el precio por nuestro rescate. Aleluya, por nuestra redención, por nuestra salvación. Por eso tenía que nacer nuestro Señor Jesucristo. Y miren, somos redimidos gracias a Él. Amén. El siguiente versículo está muy bueno también. Miren lo que dice Pedro. Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Mire, aquí Pedro lo explica lo que he mencionado. Dios a través de Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir es en el pecado, en las vanaglorias, en las vanidades, en la carne, en la ignorancia, en la condenación, la cual recibimos ¿de quiénes? ¿De quién heredamos la naturaleza pecaminosa? De nuestros padres. ¿De quién heredamos las malas costumbres? Las malas doctrinas, las enseñanzas tergiversadas. Por eso a veces la gente dice: no, a mí, lo que a mí me enseñó, yo no me cambio de religión, porque lo que me enseñaron mis padres hasta mi muerte lo voy a llevar. Y no viendo que eso que enseñaron los padres es condenación, porque a ellos ignorantemente sus padres también se lo enseñaron, y a los padres de ellos así. O sea, por generación, por generación, por generación, el engaño ha estado ahí, y nuestro pueblo hispano está unido en ese engaño y en condenación. Así es. Entonces no es lo que mi padre me enseñó. Yo tengo que ver lo que mi padre me enseñó. Pero si mis padres me enseñaron cosas contrarias a la Biblia, yo tengo que desobedecerlo, no hay problema. Yo tengo que primero obedecer a Dios que a cualquier padre terrenal. Amén. Y si el Evangelio de Cristo dice que tenemos que aceptarlo, arrepentirnos de nuestros pecados y salirnos de la doctrina errónea, hay que hacerlo. Y si mi padre me dice que no, yo obedezco a Dios mejor que a mi padre. Y es lo que muchos hicimos. ¿Cuántos de nosotros nos hicimos? Nuestros padres ya no nos quisieron porque nos entregamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos no? Hasta los han matado a muchos, o los han desheredado, los han corrido. Pero tristemente, en ignorancia de nuestros padres, nos heredaron el pecado, la mala doctrina, la mala enseñanza, porque así se lo enseñaron a ellos. Y si nosotros no hubiéramos sido rescatados de esa mala manera de vivir, nuestros hijos también estarían en esa cadena de maldición. Pero gracias a Dios, que nosotros, a través de Cristo, Él ha roto esa cadena de maldición y hemos roto esas costumbres, esa ignorancia y esa doctrina falsa. Amén. Ahora, ¿cómo fue que Cristo nos rescató de esa manera de vivir, de esa doctrina falsa, de esas costumbres falsas?
Dice, no con cosas corruptibles. Mire, cosas corruptibles como qué, como el oro y la plata. El oro y la plata no son eternos elementos. Pueden desaparecer, tarda más que la madera, pero no son corruptibles, se pueden corromper, se pueden destruir. Pero mire, ¿con qué fuimos rescatados? Con el mejor elemento. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Ese es el poder de la sangre de Cristo. Amén. Por eso Cristo tuvo que nacer, tuvo que venir para redimirnos del pecado. Por lo tanto, Dios en su infinita misericordia preordenó su plan de redención para la humanidad pecadora a través de Cristo. Como nos dice también el siguiente, en 1 Pedro 1:20 nos dice, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Para remir, y Apocalipsis nos dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese era un plan. Desde el principio Dios planificó la redención para el ser humano. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, Dios proveyó ya la salvación. Dios proveyó la salvación. Cuando le dijo que desde la simiente de la mujer iba a nacer uno que iba a redimir a la humanidad. Por eso, mi hermano, es una bendición poder nosotros ser parte de este grupo de escogidos por Dios. No es porque Dios nos quiso a nosotros más que a los demás, no, porque nosotros decidimos escuchar el llamado de Dios. Amén. Dios amó a todo el mundo, Dios ama a todos, pero no todos son salvos. Para ser salvos tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y los demás que no lo son es porque no han querido y se pierden de esta eterna salvación. Por eso es maravilloso ver por qué Jesús tuvo que nacer, por qué tuvo que venir para redimirnos. Pero, ¿por qué? Una pregunta, pero ¿por qué el pecado requiere un redentor? ¿Por qué se ha requerido un redentor? Porque hay un pecado. ¿Y qué hay con eso? Mire, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están, no estarán, ya están destituidos de la gloria de Dios. El pecado destituye de la gloria de Dios. Cuando un ser humano nace en pecado, pero hay ciertos años que aunque muera en ese periodo de la niñez, de inocencia, se va al cielo. Pero ya cuando ese niño, ese jovencito conoce el bien y el mal, ya necesita también ser salvo. Tiene que aceptar a Cristo. Y ya entra en este grupo que pecan y están ya en ese momento destituidos de la gloria de Dios. O sea, toda persona que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador en el presente, no estarán, ya están destituidos de la gloria de Dios. O sea, si mueren, no entran al cielo, no verán a Dios jamás. Verán a Cristo en el juicio final, pero después toda la eternidad en el lago de fuego. Pero el hecho de que estén no significa que ya no hay esperanza. Es tiempo presente, pero también hay un poder divino que puede sacarlos de ese estado y ponerlos en el estado bueno. Hay otra razón más, Romanos 6:23. Y la paga del pecado es muerte. Pero aquí viene la solución, aquí viene la alternativa. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque cualquier persona que en el presente estén destituidos de la gloria de Dios del cielo, pero si aceptan a Cristo como Señor y Salvador de corazón, Cristo los saca de ese estado y ya no van a estar destituidos de la gloria de Dios, sino que tienen la promesa de que estarán con Dios por la eternidad. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es
hay muchas razones por qué celebrar Navidad. Muchas razones. Y la principal, para darle gloria a Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Y sigue haciendo. Amén. Por eso, ya para concluir, recuerde, ya pasó Navidad, según la tradición. Jesucristo es la única razón de la Navidad. La celebre cuando la celebre. Yo no tengo problema con haberla celebrado. Muchos sí tienen problema. Respeto su opinión. Pero yo no hice nada indebido ahí. Bueno, quizás más comer de más. No, esa fue la Nochebuena. Nosotros nos descarriamos la Nochebuena en la comida. Y ayer el recalentado sí es que hay. Pero no como la Nochebuena. Ni le platico la Nochebuena. Eran las 12 y todavía estaba en el poste. Tuve que acostarme a las 3 de la mañana. Pues. Eso fue horrible, de por sí. Cuando uno está lleno. Bien. La celebramos en Nochebuena. Ayer, en casa, con la familia, seguimos comiendo. Hay que seguir comiendo. Pero no tanto como la Nochebuena. Pero miren, independientemente cómo la gente lo mira y opina, yo lo que sé es que la Nochebuena o ayer, yo le di gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Con algo, sin algo, sin regalos y sin regalos, lo importante es que usted dé gloria a Dios. Que a Cristo le demos la gloria porque Él nació. Ya lo demás gente se mete tanto a discutir, a opinar, a condenar. No, mi hermano, no. Ya que no, que Jesús, que cumpleaños, que son malos, que los cumpleaños se mataba gente. ¿Ya? Yo sé que esto es la nomás de los testigos. Ahora hasta cristianos también dicen que no, que los cumpleaños son malos de la vida y por eso no deben celebrar. Yo pensé que nomás los testigos del error, algunos cristianos no pusieron nada. Y alguien le contestó ahí dice, pero lo importante es que a que celebramos a Cristo, no celebramos al árbol, no, que es una costumbre de Babilonia, que no sé qué, que el árbol y todo. No, nosotros damos gloria a Cristo. Malo fuera que él tuviera el panzón vestido de rojo. Ahí sí, que decoró su casa con el panzón vestido de rojo. Ahí sí yo le vengo hasta con reprensión, exhortación y con algo para rompérselos. Andamos caminando con el perrito y van tantos de los demonios rojos ahí y ganas de mandarlos por los. El propósito es darle gloria a Cristo. Esa es la única razón de la Navidad. Amén, gloria a Dios. Y damos gracias a Él. Yo le doy gracias a Él por todo lo que me ha dado. Amén. Si Cristo no hubiera nacido, yo no estaría aquí. Si Cristo no hubiera nacido, no tendría lo que yo tengo. No estaría tan bendecido. No tendría primeramente la salvación. No tendría una esposa, no tendría hijos, no tendría casa. O posiblemente descarriado, quizá haya muerto. Pero gracias que un día Cristo nació, pero lo más importante, que un día nació ¿dónde? En mi corazón. Amén. Y Él cambió totalmente mi vida. Amén. Desde el día que Cristo nació en mi corazón, cambió mi futuro, cambió mi destino, cambió todo lo que soy. Aleluya. Segundo, debemos dejar que nazca en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Toda aquella persona Aleluya. que no ha aceptado a Cristo en su corazón, es importante que Él nazca en su corazón. Es importante que Él viva en nosotros. Amén, Porque amén. para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Tercero, debemos dar gloria a Dios por el nacimiento de nuestro Jesucristo y mayormente en nuestro corazón. Amén, amén. Todo lo que hagamos en estas fechas, hagamos dándole gloria a Dios. Amén. Porque es lo más importante, es lo más realizado que podamos sentirnos. ¿De qué sirvió que ayer, antier, gente, familia, comieron banquetes, bebida, muchos regalos, pero ahorita están sin Cristo? ¿De qué sirve todo eso? Quizás usted no tuvo mucha comida, mucha familia, muchos regalos, pero tiene ahí a Cristo, que es el mejor regalo que podamos recibir. Amén. Gloria a Dios. Por eso, ahí es donde está el error. No es las cosas materiales, no es la familia, no es los regalos,
que dan felicidad. La felicidad verdadera, permanente, eterna, es tener a Cristo en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Por eso, mi hermano, y no solamente ayer antier, sigamos celebrando siempre el nacimiento de Cristo Jesús. Amén. Todos los días. Amén. Yo doy gracias a Dios. Así yo, gracias Padre por tu amor, por haber enviado a tu Hijo unigénito. Gracias Señor Jesucristo por haber venido a este mundo, haber nacido y morir por mis pecados. Gracias Espíritu Santo por esa salvación provista por Cristo, la aplicaste a mi vida. Nos tenemos que dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gloria y alabanza al Señor. Vamos a cantar los coritos Hosanna en las alturas, que tiene mensaje muy hermoso. Gloria a Dios. Mientras se prepara el grupo de alabanza, vamos a orar, dando gracias. En su propia palabra, adore al Señor, gusta pasar al altar, hágalo conmigo. Padre, te adoramos en este día. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres Dios. Porque solamente tú eres el Señor. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Oro por aquellos que no te han aceptado como Señor y Salvador. Señor, que tu palabra, este mensaje llegue a sus vidas y puedan abrir su corazón para entregarse a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos por la salvación de las almas perdidas. Oramos por aquellos que están esclavos del pecado, de vicios, de emociones negativas, que puedan ser libres en el poder del nombre de Cristo Jesús. Que tu sangre preciosa los haga libres, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra. Y a nosotros, Señor, que ya te hemos aceptado, Espíritu Santo, ayúdanos a seguir adelante, terminar este año en tu voluntad, haciendo tu voluntad, viviendo una vida que te agrada, y de esa manera, Señor, tu nombre pueda ser glorificado, alabado y adorado por toda la eternidad. Yo en tus manos pongo mi vida, la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, mis hermanas, aquí presentes, para que este año, Señor, que culmina, lo podamos terminar en ti, haciendo tu voluntad, y el próximo año lo podamos comenzar en ti, haciendo tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sanidad, liberación, salvación, restauración. Señor, yo te pido para cada vida, para cada familia, en el poder del nombre de Cristo Jesús. Ahora, mi Dios, queremos darte a ti la gloria, la alabanza y la adoración, porque solamente tú lo mereces, Padre,